Estados Unidos e Israel luchan para eliminar la amenaza existencial del régimen islámico de Irán y, con suerte, lograr su caída. ¿Por qué el demente gran ayatolá Ali Jomeini, líder supremo de Irán, malinterpretó a Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu? Pese a los éxitos iniciales de la ofensiva, ¿es realista esperar un cambio de régimen? ¿Qué implica este conflicto para una región que antes del 7 de octubre creía invulnerables a Irán y sus aliados? En Think Twice, analizamos el conflicto con el destacado analista militar israelí Yossi Kupawasser. Hola y bienvenidos a Think Twice. Hoy tenemos una conversación importante para ustedes con el veterano analista de inteligencia israelí, el general Yossi Kupawasser. Pero antes de comenzar el programa de hoy, quiero recordarles, como siempre, que si nos escuchan en podcast o nos ven en vivo en Facebook, X o el canal de YouTube de JNS, denle like y o suscríbanse. En Think Twice, activen la campanita y dejen buenas reseñas. Además de Think Twice, existe el podcast Jonathan Tobin Daily, donde comparto más noticias y análisis sobre los temas más importantes de hoy. Pueden encontrar el programa diario bajo Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS, donde sea que escuchen sus podcasts. Pasemos al programa de hoy. La colaboración entre Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico en Irán apenas inicia. La guerra de la teocracia iraní contra Occidente empezó hace 47 años. En los últimos 50 años, Irán ha matado a cientos de estadounidenses y buscado incesantemente debilitar a Washington y sus aliados, apoyando a enemigos como Rusia y China. Arraigados en el fanatismo religioso, su apoyo al terrorismo y sus ambiciones nucleares no son negociables. Muchos en Estados Unidos no saben esto o no entienden el régimen y creen que pueden convivir con las amenazas o que el gobierno iraní refleja sus ilusiones sobre el mundo, no la realidad. Por eso las apuestas en el conflicto iniciado el 28 de febrero con ataques israelíes y estadounidenses contra el régimen islamista son tan altas y por eso muchos estadounidenses que critican la sabia decisión del presidente Trump no entienden esto. Hoy contamos con uno de los analistas más serios de Israel sobre la situación estratégica en Medio Oriente y el conflicto con Irán y sus grupos proxy. El general de brigada Yossi Kupawasser es el director del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén. También es el jefe del Instituto para la Investigación de la Metodología de Inteligencia en el Centro de Conmemoración y Patrimonio de la Comunidad de Inteligencia de Israel. Fue director general del Ministerio de Asuntos Internacionales y Estrategia. En su carrera en las Fuerzas de Defensa de Israel, ocupó varios cargos en inteligencia militar y publicó numerosos trabajos sobre Medio Oriente, terrorismo e inteligencia. Colabora como columnista en varios periódicos y medios israelíes e internacionales como JNS. Yossi Kupawasser, bienvenido de nuevo a Think Twice. Es un placer, John. Bueno, general, muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy. Quiero preguntarle, ¿por qué los líderes de Irán se equivocaron tanto con el presidente Trump? ¿En serio pensaron que podían extender las negociaciones con él como lo hicieron con Barack Obama y Joe Biden? ¿O cree que sabían que esto pasaría y simplemente dejaron que ocurriera? Bueno, como siempre, creo que hay más de una razón por la que cometieron este error. La razón principal es que no podían hacer otra cosa porque aceptar las condiciones que propuso el presidente los habría hecho ver como débiles y no pueden permitirse ser vistos como débiles internamente. Esa es la razón principal. La segunda es que están comprometidos a tener esta arma nuclear y quieren asegurarse de que el programa se mantenga y esté protegido. Y los plazos son menos importantes para ellos, pero tener la capacidad de producir armas nucleares es extremadamente importante para ellos porque al final del día este es un régimen con una misión. Y su misión es expandir el Islam por todo el Medio Oriente y más allá.
¿Y realmente creen que para poder lograr eso necesitan un arma nuclear que los proteja contra cualquier amenaza de otras superpotencias? ¿Por eso no pueden renunciar a ella? Y en tercer lugar, creían que había suficientes personas alrededor de Trump que le iban a decir: no llegues tan lejos, es arriesgado, no vale la pena el esfuerzo. 7 años está bien. Y no corramos el riesgo de sufrir lo que los iraníes nos prometen, el cierre del estrecho de Hormuz. Eso había funcionado en el pasado, ¿no es así? Ha funcionado muy bien en el pasado y escucharon rumores de que esto también está funcionando esta vez. Todas estas personas que querían crear la impresión de que Trump está sucumbiendo a estas ideas y que va a decírselo a Witkoff y que el mismo Witkoff está apoyando esta actitud. Todas estas personas causaron un daño muy grave a los iraníes porque les hicieron creer que existe la posibilidad de que se salgan con la suya con este programa y que podrán producir armas nucleares en el futuro. Esto fue un gran error. Y ahora pagan el precio. Por cierto, no estoy seguro de que, como dije, tengan otra opción. Aunque no existieran rumores sobre la flexibilidad de Trump, dudo que eligieran otra opción. Sí, se han acorralado solos porque es algo ideológico y teológico, no solo una opción política para ellos. No, mira, según su pensamiento teológico, hay situaciones en las que se te permite beber el cáliz envenenado y hacer todo tipo de concesiones, siempre que no sean concesiones existenciales, no mientras no estén renunciando a la causa por la que vives. Ellos basan su pensamiento en precedentes islámicos como el acuerdo de Hudaybiyah, en el que, cuando el profeta Mahoma se enfrentó a una fuerza mucho más fuerte, decidió no ir a la guerra, sino regresar y retirarse. Incluso prometió a la gente de la Meca no entrar durante 10 años. Sabiendo que aprovecharía esta situación para hacerse más fuerte, y luego, después de 2 años, después de que luchó contra todo tipo de fuerzas en la península arábiga, principalmente los judíos, era lo suficientemente fuerte como para volver a entrar a la Meca, sin una guerra, sin una pelea. Esa es la lógica. Esta es la lógica según la cual hicieron el acuerdo de 2003 con los europeos, retrasando el calendario para tener un arma nuclear. Según la misma lógica, hicieron el acuerdo de 2013 y el acuerdo de 2015, el JCPOA, todos fueron bajo esta lógica. Podemos posponerlo, pero mientras no descartemos tener el arma nuclear, da igual si es en 2031 o 2033. Pero tenemos que asegurarnos de mantenernos en el poder. Y tenemos que asegurarnos de que vamos a poder, quizá un poco más tarde, tener esas armas nucleares. Lo que Trump les estaba pidiendo era que renunciaran por completo, que abandonaran la opción nuclear, así que eso no era aceptable para ellos. Correcto. Usted ha abogado durante mucho tiempo por un cambio de régimen en Irán, uno de los objetivos declarados de la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Pero ¿realmente puede suceder si las personas a cargo en Teherán siguen siendo islamistas fanáticos? ¿Qué pueden hacer Estados Unidos e Israel para ayudar al objetivo de un cambio de régimen, aparte de bombardear al régimen sin intentar ocupar Irán, lo cual el presidente Trump claramente no quiere hacer porque recuerda los errores de George W. Bush en Irak y Afganistán? Es una pregunta difícil y una tarea complicada para el presidente Trump y en cierta medida para el primer ministro Netanyahu, porque todos los intentos de cambiar regímenes enfrentan este problema. Que si no lo vas a hacer por la fuerza, con tropas en el terreno, ¿cómo lo vas a lograr? El caso iraní es especial. Y la manera de hacerlo, como lo han planteado el presidente y el primer ministro Netanyahu, es debilitar al régimen hasta el punto en que el pueblo de Irán, este es el tema principal aquí, son los sentimientos del pueblo de Irán. El pueblo de Irán está muy en contra, tiene opiniones muy fuertes contra el régimen, quieren cambiarlo por completo.
Y lo que debe suceder es debilitar al régimen hasta el punto en que el pueblo de Irán esté seguro cuando salga a las calles y lo derroque del poder. Y no estamos ni cerca de lograr eso. Aunque le causamos mucho daño al régimen, no estamos ni cerca de esta posición, de esta situación en la que la gente pueda salir a las calles con seguridad. Y para que puedan hacer eso, nos gustaría ver que algunas partes armadas del régimen ayuden al pueblo. Y las posibilidades de que esto suceda son pocas. Aunque escuché al presidente Trump hablar sobre algunos de ellos llamando a los estadounidenses y listos para deponer las armas, unirse y ayudar. Bien, no sé hasta qué punto sea realmente una descripción exacta de la situación. Pero debemos debilitar su capacidad de atacarnos y atacar a Estados Unidos al diezmar su capacidad de lanzar misiles balísticos. En mi opinión, esto tomará al menos 2 semanas más después de hacerlo. Entonces puede haber una oportunidad para que la gente vaya y haga lo que necesita hacer por sí misma. Podría ser necesario armarlos un poco mientras tanto para que se sientan más seguros cuando salgan a las calles, pero tal vez no sea necesario si vemos que el régimen colapsa. ¿Qué tan optimista eres de que eso pase? Soy optimista, no muy optimista, pero optimista hasta cierto punto. Y baso mi optimismo en el hecho de que el pueblo de Irán ha demostrado estar dispuesto a tomar riesgos para lograr un cambio en la situación. Al salir a finales de diciembre y principios de enero, la gente sabía que asumía un riesgo, y lo hicieron. Sin embargo, muchos de ellos pagaron con sus vidas. Esto no cambió su actitud. Siguen creyendo que el régimen debe irse. Simplemente se quedan en casa porque todos les dijeron, mira, no vas a recibir ninguna defensa, ninguna protección cuando salgas a las calles, así que prefieres no volver a salir a las calles. No creo que hayan cambiado. Y si sienten que esta vez el resultado va a ser diferente y que el régimen va a caer y no les va a disparar, entonces podrían arriesgarse de nuevo. Por eso soy optimista, pero con reservas, porque parte de la población iraní que apoya al régimen está dispuesta a disparar contra sus compatriotas. Por ahora siguen dispuestos a disparar contra sus compatriotas iraníes. Mientras esto ocurra, será difícil reemplazar al régimen. Hoy escuché a Trump hablar sobre cómo cree que se desarrollará esto. Lo describió un poco diferente y dijo que espera que quienes lideren la revolución sean personas del propio régimen. Supongo que se refiere a los reformistas del régimen que buscan cambiar su actitud hacia el pueblo, aunque siguen comprometidos con tener un arma nuclear. No están menos comprometidos con la idea de que este es un régimen mesiánico que tiene que difundir el Islam por todo el mundo. Espero que el presidente sepa que estos reformistas no son exactamente las personas con las que uno quiere trabajar. Bueno, creo que una de las diferencias reportadas entre Israel y Estados Unidos sobre el futuro de Irán es que los israelíes simpatizan un poco más con el hijo del difunto Shah, Reza Pahlavi. La administración de Trump no parece considerarlo muy útil. ¿Qué opinas de él? ¿Y crees que hay alguna posibilidad de que realmente pueda desempeñar un papel productivo en una especie de Irán post-islamista? ¿O es solo un deseo suyo y de los israelíes que quisieran ver un Irán más racional y moderado, aunque quizá no sea posible? Primero, al decir israelíes, debes tener cuidado porque no hay un solo tipo. Hay muchos y cada uno piensa diferente. Supongo que con eso me refería al gobierno. Sí. Déjame ponerlo de esta manera, la oposición iraní está fragmentada y es muy problemático elegir dentro de la oposición a alguien que vaya a ser el próximo líder de Irán. No se llevan bien entre ellos. Y el hecho de que las 5 facciones kurdas hayan podido sentarse juntas es realmente impresionante, pero esto tampoco se logró sin problemas. Y claro, cuando hablas del resto de la oposición es más complicado.
En la oposición, primero debemos diferenciar dos tipos de oposición. La oposición dentro de Irán, sobre la cual sabemos muy poco acerca de quién es el líder y quién puede liderar la revolución desde su interior. Y ellos tienen una mejor oportunidad de liderar la oposición porque están ahí. Ellos han asumido los riesgos. Ellos están más capacitados para esa misión. Y la oposición en el exterior, la oposición en el exilio. La oposición en el exilio, la figura más destacada entre ellos es Reza Pahlavi, él es el más destacado. Pero dicho esto, muchos de sus compatriotas iraníes en el exilio no lo quieren. Probablemente representa cerca del 30% de ellos, lo cual está bien, pero no es la mayoría. Al final, alguien debe liderar. Y el problema con Pahlavi es que él no pretende ser el líder, quiere ser un facilitador del periodo de transición. Así que podría ser una solución temporal, pero eso no significa necesariamente que vaya a ser el próximo líder de Irán. Y tampoco es aceptado como líder de transición por varias facciones. Ese es uno de los principales problemas. Tratamos con iraníes. Son tercos y cada uno tiene su agenda. Y todos creen que son los más aptos para el trabajo. Y algunos de los grupos son minorías en las que la mayoría no confía porque temen que en realidad estén tratando de buscar algún tipo de separatismo. No es fácil tratar con la oposición iraní. Claramente. Creo que todos se dan cuenta de eso. Pero al final espero que hagan frente al desafío de derrocar el régimen porque lo único que los une a todos es que no quieren este régimen. Eso es lo único que tienen en común. Primero deben quitar este régimen y luego disputarse quién será el próximo líder. Y espero, sinceramente espero, que la manera en que vayan a decidir sobre este asunto sea de forma democrática. Esperemos que así sea. ¿Soy optimista al respecto? No tanto. Sí. Sí, hay buenas razones para el escepticismo ahí. Sobre la alianza entre Estados Unidos e Israel, ¿te preocupa que críticos de derecha e izquierda de Trump culpen a Israel de la participación de Estados Unidos en la guerra y esto afecte la alianza, especialmente si la situación empeora en las próximas semanas? Sí, estoy preocupado. Es imposible no preocuparse porque todos culpan a Israel. Hoy vi la descripción del New York Times sobre cómo terminamos en esta guerra y este intento de culpar a Israel. Me alegró que el presidente Trump dijera que no fue culpa de Israel, que tuvo que obligar a Israel a ir a la guerra. Así que es bueno ver que él está diciendo eso. Pero hay suficientes personas que se dejan guiar por la necesidad de culpar a Israel de todo. Y tienes a Tucker Carlson por un lado y a muchos otros locos de ese lado del espectro. Y por supuesto los viejos antisemitas y antisionistas de la extrema izquierda y a veces no tan extrema. Nos enfrentamos a una situación extraña siendo atacados desde ambos lados del espectro. Es problemático. Tenemos que priorizar. Nuestra primera prioridad es asegurarnos de que el régimen terrorista de Irán deje de operar. Esa es la prioridad principal, aunque implique ciertos costos en Estados Unidos. Deberíamos ocuparnos de eso, espero, más adelante. En este momento estamos enfocados en deshacernos del régimen iraní, y eso es lo más importante. Y esperamos tener éxito. Y si tenemos éxito, muchos de los críticos no podrán borrar ni quitar lo que dijeron antes. No queremos que Estados Unidos se involucre en asuntos problemáticos. Así que queremos que Estados Unidos gane, queremos que Estados Unidos disfrute de una mejor seguridad. Aportamos mucho a la seguridad de Estados Unidos y asumimos gran parte de las actividades en esta operación conjunta con ellos. Contribuimos a la inteligencia, contribuimos a las operaciones. Demostramos de nuevo, creo, que somos un activo para Estados Unidos cuando se trata de su seguridad y protección. Y espero que esta guerra sea recordada así en la historia estadounidense.
Volviendo a Irán, sabemos que muchos iraníes quieren un cambio, pero después de 47 años de adoctrinamiento por parte de un gobierno islamista, ¿cuánto apoyo sigue teniendo el régimen? ¿Y cómo crees que podría ser realmente una república post-islámica, dado el hecho de que, aunque hay muchas personas que salieron a las calles, arriesgaron sus vidas y murieron para detenerla, probablemente todavía hay muchos que lucharían por mantenerla? Sí, claro, hay muchos partidarios del régimen en Irán, pero hay más quienes se oponen al régimen. Y esto es realmente asombroso porque señalas correctamente el adoctrinamiento por la que pasa cada iraní cuando es joven en la escuela y así sucesivamente. Y te dice cuán comprometido está el pueblo de Irán con la libertad a pesar de este adoctrinamiento. Ellos son capaces de ver las cosas con claridad y entender que esto es malo y lo que quieren ver que suceda es bueno. Eso es impresionante. Ves a los jóvenes universitarios totalmente en contra de eso. ¿Viste lo que pasó con Mahsa Amini y el apoyo que obtuvo después de su muerte, desafortunadamente? Esto dice mucho sobre cómo el adoctrinamiento es ineficaz. Pero sí, algunos lo apoyan, por supuesto, hay quienes lo apoyan. Y yo diría que entre el 15 y el 20% de la población apoya al régimen, lo que pondría el número de los que están en contra en un 80 a 85%. Lo desafortunado de esto es que quienes apoyan al régimen son, en primer lugar, los que tienen las armas. También están en la Guardia Revolucionaria Islámica. Sí, Perhaps some in the army as well. y en todos estos aparatos de seguridad. Tienen interés en mantenerlo ya que la Guardia Revolucionaria Islámica controla tanto las armas como la economía. Quienes apoyan al régimen reciben recompensas por ello, y esto, por supuesto, hace que su compromiso de apoyar al régimen sea aún más fuerte. Y eso me preocupa. A pesar del daño sufrido, el régimen aún tiene cartas por jugar. Has escrito sobre su red terrorista internacional y la posibilidad de agentes durmientes en Occidente. ¿Crees que puede usarlos para causar caos en EU o Europa? Y supongo que si no los van a activar ahora, ¿cuándo lo harían? Bueno, definitivamente. Esta es la lucha por la supervivencia del régimen, es ahora o nunca. Y por eso creo que todos deberían estar en máxima alerta. Despertar esas células dormidas lleva tiempo, pero deben planear y decidir qué hacer. Algunos ya tienen planes previos. Van a activarlas, van a intentar activarlas, estoy seguro. No creo que lo que pasó en Austin parezca una operación iraní, sino solo una operación con el apoyo de Irán. Pero esto también puede pasar. Ves a todos estos locos en las universidades que se pusieron en contra de Israel durante la guerra en Gaza. Ellos reciben apoyo y apoyan a Irán. Pueden salir a las calles de nuevo. Así que no solo necesariamente se trata de ataques terroristas, sino que también pueden ocurrir inestabilidad, disturbios y cosas así. Pero también ataques terroristas. También señalaría otra cosa. Van a haber mucho y ya hay un inicio de actividad de guerra cognitiva en Internet y otras plataformas que utilizan para sembrar dudas sobre las razones para ir a la guerra y culpar a Trump y Netanyahu de actuar ilegalmente y así sucesivamente. Hay muchas acusaciones que pueden inventar para debilitar el compromiso de los estadounidenses y los israelíes de hacer esto, de cumplir con este trabajo correctamente. Y todos estos esfuerzos se hacen con el mismo propósito. Y lo mismo ocurre con los ataques contra los estados del Golfo. Todo esto tiene un solo propósito: convencer a los Estados Unidos, especialmente a los Estados Unidos ya que tienen menos expectativas de Israel, pero convencer a los Estados Unidos de que se detengan. En Israel existe consenso sobre la importancia de esta guerra y este esfuerzo. En Estados Unidos, como dijiste, no hay consenso. Quizá haya un amplio apoyo, pero también algo de apoyo, ¿no? Un apoyo considerable, pero no hay consenso, definitivamente no.
Usarán eso para convencer a Trump de detenerse. Bueno, creo que antes de 2023 y 2024, mucha gente pensaba en Hezbollah y Líbano como una especie de seguro para Irán por su arsenal de misiles para sembrar el terror en el norte de Israel. Creo que el hecho de que Hezbollah haya hecho poco, aunque algo en días recientes para apoyar a sus amos en Teherán, es tan revelador como la reacción del gobierno libanés. Hezbollah ha perdido mucho poder tras su derrota ante Israel en 2024. ¿Es posible que pierda aún más por este conflicto? Están tratando de cometer todos los errores posibles. Optaron por mantenerse al margen, lo que me pareció una decisión inteligente. Pero luego, después de esperar 2 días, decidieron intervenir. Y una vez que lo hicieron, perdieron al pueblo libanés porque los libaneses dicen, tú finges ser nuestro escudo, nuestro protector. En realidad nos pones en peligro. ¿Y cuál es la lógica de eso? Haces eso para apoyar a tus patrocinadores iraníes, ignorando las necesidades de seguridad del Líbano. Eso es terrible. Incluso el gobierno y Amal estaban criticando a Hezbollah. Fue muy extraño verlo. Y por supuesto nos dieron una excusa para golpearlos fuerte, lo cual hicimos e incluso desplegamos algunas fuerzas en el sur, a lo largo de la frontera sur del Líbano. Y como esto los enfureció mucho, lanzaron un misil hacia Tel Aviv esta noche y hacia Haifa. Y esto nos da otra razón para tomar medidas aún más duras contra ellos. No sé qué intentan lograr. O sea, está bien, querían demostrar solidaridad con Irán, ya lo hicieron, ya pagaron el precio. Está bien, ya se pueden ir a dormir. No, insisten en escalar. Dios sabe la represalia de Israel. Tomaremos medidas más duras porque no lo permitiremos. No vamos a vivir con ellos lanzando misiles hacia Tel Aviv y Haifa. Esto no va a funcionar. ¿Es como en Irán, donde mencionaste que no tienen muchas opciones? Ellos defienden ideológica y teológicamente el régimen en Teherán. Bueno, Hezbollah no tenía opción. Fue difícil elegir esta opción, pero sí tenía una opción. Él pudo haber dicho como los hutíes y el equipo ahora dice que está observando lo que pasa. Creemos que los iraníes lo hacen bien y por ahora no es necesario intervenir. Podríamos hacerlo mañana, pero no hay necesidad aún. Hezbollah pudo haber adoptado una actitud similar, pero decidieron actuar. Tal vez porque su líder es inexperto y no sabe cómo manejar una situación así. No importa, el hecho es que decidieron actuar pagando el precio. Pudieron evitarlo, decidieron, no es igual que los iraníes. Pudo no haber sido un asunto existencial para Hezbollah. Podría terminar siendo un asunto existencial para Hezbollah, porque si los golpeamos muy fuerte podríamos llegar a una posición, a un punto en el que el gobierno libanés se sienta lo suficientemente capaz de manejar este asunto por sí mismo. Y ese es el gran sueño de todos, que sean lo suficientemente contundentes como para encargarse de Hezbollah por sí mismos. Y para eso tenemos que debilitar a Hezbollah aún mucho más. Y lo estamos haciendo. Mencionaste a los hutíes aliados de Irán. Ellos aparentemente están tomando una postura más razonable y sabia al mantenerse fuera de esto. Pero, ¿podrán sobrevivir a la caída de los mulás en Teherán? ¿Y crees que el hecho de que hayan estado tan callados en los últimos días muestra señales de que no son tan irracionales como a veces han parecido? Son irracionales. No comparten nuestra lógica. Son racionales, pero piensan distinto. Pero entienden que es muy arriesgado intervenir ahora. Por eso consideran sus diferentes argumentos y tratan de decidir qué camino tomar. Estamos en el 4.º día de la guerra. Todavía tienen suficiente tiempo para decidir más adelante si van a ir por un camino o por otro. Por ahora ellos siguen al margen, como hizo Hezbollah al inicio. Ya sabes, El problema de Hezbollah es que tiene muchas identidades.
Y una de ellas es la identidad chiita. Tiene que cuidar a los chiitas en Líbano. Debe cuidar del Líbano porque tiene identidad libanesa. Y tiene una identidad yihadista que lo impulsa a actuar. Y tiene una identidad iraní que estaba en juego ahora porque Irán estaba bajo amenaza y siendo atacado fuertemente. Sintieron que debían actuar, especialmente tras la eliminación de Jamenei. Entiendo la decisión, pero no la justifico. Y creo que fue una decisión equivocada, pero puedo entender lo que pasó por su mente. Los hutíes, el cálculo es un poco más sencillo. Su compromiso con los iraníes no es de la misma magnitud que el de Hezbollah. Ellos controlan el territorio a diferencia de Hezbollah, que opera en el complejo escenario libanés. Ellos controlan el territorio. Tienen un problema con el resto de los yemeníes, pero sí controlan el territorio. Así que nadie los va a sacar de ahí. Y no en el futuro cercano, al menos. Entonces, ¿por qué involucrarse en algo que es riesgoso? Y todavía recuerdan muy bien el precio que pagaron. Hezbollah debió recordar el precio que pagaron, pero quizá lo olvidaron. Los hutíes recuerdan, lo tienen un poco más fresco. Hasta ahora han decidido posponer la decisión. Ahora, la siguiente pregunta lógica es, ¿qué sigue para Hamás, el otro aliado de Irán en la región? ¿Su posición en Gaza se mantendrá o empeorará tras estos combates? ¿O está contando con la ayuda de Turquía y Qatar y el cansancio de los israelíes por la guerra para asegurarse de que no haya nuevos combates en Gaza, o al menos ninguno este año antes de las elecciones israelíes? Y mientras tanto, Estados Unidos como Israel están ocupados con Irán. ¿Cómo influyen ellos en esta situación? Definitivamente quieren ver a Israel y a Estados Unidos fracasar en Irán porque entienden que si Irán cae, su posición se va a debilitar considerablemente. No es un impacto inmediato, no colapsarán solo porque Irán fracase o caiga, pero está debilitando mucho a todo el eje al que pertenecen. Y es una mala noticia para Hamás. Y muestra que cuando la gente les dice, miren, va a haber un desarme militar de su organización, y ellos piensan que eso no va a pasar. Miren, a sus amigos en Irán se les dio la misma advertencia y la ignoraron. Y miren lo que pasó. Así que es mejor que se desarmen antes de que cosas similares pasen aquí. Creo que ven que como Israel y Estados Unidos cooperaron en Irán, pueden hacerlo aquí porque el presidente es claro, deben desarmarse, lo repite constantemente, y creo que ellos se dan cuenta de eso. Ahora están contentos de que esto no pase en Gaza, sino en otro lugar, y la atención se enfoque allá. Pero saben que si Estados Unidos e Israel tienen éxito, eso les traerá repercusiones difíciles. Y creo que Israel, no sé cuándo serán las elecciones en Israel, pero no importa si serán 3 meses después o 3 meses antes. Al final, si Hamás no se desarma voluntariamente, deberíamos hacer una operación militar para desarmarlo. ¿Estás seguro de que eso va a suceder de una u otra manera? Que Israel no va a, ya sabes, que el gobierno y cualquier gobierno que siga a suponiendo que pueda haber uno diferente, que ellos lo harán. Live with the current status quo. Mientras siga este gobierno, harán eso. Sí. Ahora hay optimistas, tanto en Estados Unidos como en Israel, que esperan que la transformación de Irán, suponiendo que eso sea posible, reavive el interés en expandir los acuerdos de Abraham. Pero supongo que mi pregunta es, ¿no será menos probable que los sauditas se unan si su mayor enemigo está eliminado en vez de solo debilitado? ¿No han mostrado ya su falta de interés en normalizar totalmente con Israel pese al deseo de Trump? Como decimos en Medio Oriente, es complicado. Sí, lo es. Porque por un lado, sí, Irán puede dejar de ser una amenaza para Arabia Saudita. Pero por otro lado, Irán podría unirse a Israel. El bloque pragmático de Medio Oriente puede ganar fuerza. Y los sauditas se enfrentarán a esta totalmente diferente arquitectura regional a la que deben unirse, no pueden quedarse fuera.
Y esto podría ser una ampliación de los acuerdos de Abraham, no necesariamente primero a través de Arabia Saudita, sino primero Irán. Esto es una posibilidad. Viste las banderas israelíes en las manifestaciones iraníes. Están más que dispuestos a unirse con Israel. Ellos aprecian a Israel no menos de lo que aprecian el esfuerzo de Estados Unidos para darles libertad. Los sauditas saben que requieren algo sobre Palestina, pero Israel ya cumplió con lo que pidieron. Lo incluimos, estábamos listos para ver el artículo 19 en el plan de 20 puntos del presidente Trump. Eso dice que si hay reformas en la autoridad palestina, podría haber un camino hacia la autodeterminación palestina que podría tomar la forma de un Estado. ¿Qué más quieren? Esto prometimos. Esto es lo que pidieron, y así el aspecto palestino de construir relaciones normales entre Israel y Arabia Saudita ya estaba resuelto. Es increíble que los sauditas aún así se echaran para atrás y se retiraran del lugar. Yo esperaría que si resolvemos el tema iraní de la manera en que todos queremos verlo resuelto, Estados Unidos debería ir con los sauditas y decirles, miren, ustedes tienen un artículo 19, vayan y hagan la paz y relaciones normales con Israel. Y ustedes también tienen que darnos algo, no solo pedirnos cosas, además de billones de dólares. Bueno, ese es el escenario optimista. Examinemos un escenario más pesimista. ¿Cuál es el plan alternativo de Israel si el régimen no cae? Podemos vivir sin relaciones normales con Arabia Saudita, ya llevamos 76 años así. Podemos vivir más años sin relaciones normales con Arabia Saudita. A Israel le va extremadamente bien y la economía está floreciendo y el shekel es muy fuerte sin tener relaciones normales con Arabia Saudita. No necesitamos a Arabia Saudita, pero queremos buenas relaciones porque beneficia a todos. Pero podemos vivir sin eso y de todos modos vamos a seguir teniendo algún tipo de integración con Arabia Saudita. No son relaciones normales, pero podemos tener integración con Arabia Saudita. Esto fue idea saudita. Podemos cooperar en temas económicos, podemos cooperar en temas tecnológicos, podemos cooperar en temas climáticos, podemos cooperar incluso en temas de seguridad también sin tener relaciones completamente normales. Podemos hacer todo lo anterior y depende de los sauditas, ¿no? Si ellos quieren tenerlo, pueden tenerlo. Nos gustaría tenerlo y tener relaciones normales, pero podemos estar satisfechos con la integración. Sí. Con respecto a Irán, ¿cuál es la posición de respaldo de Israel si el régimen allí no cae? ¿Es suficiente con dañarlo como ya ha sido dañado? Si la guerra en las semanas siguientes sale mal, lo cual afortunadamente no ha sucedido hasta ahora, ¿crees que hay repercusiones que el gobierno no ha considerado sobre cómo se desarrollará eso? Bueno, verás, si el régimen decide capitular en el tema nuclear, rendirse, realmente renunciar a la nueva relación de una manera verificable y supervisada, renuncia a misiles balísticos y sus aliados, garantiza no disparar a su gente y sigue en el poder. Es una mala opción, pero en mi opinión puede ser una opción de respaldo. Va a ser muy difícil para el régimen aceptarlo, pongámoslo así, no creo que esto vaya a suceder. Pero si terminamos con esto, no es el resultado que queremos. Queremos ver un cambio de régimen. Pero podemos estar satisfechos con eso. Ahora, creo que es un hecho que Israel no va a regresar a como estaba respecto a muchos temas el 6 de octubre de 2023. Es cierto, como mencionamos antes, que su popularidad en Estados Unidos ha disminuido desde entonces. ¿Cuáles crees que son sus opciones para mejorar su imagen frente a unos medios internacionales realmente hostiles, influenciados por mitos radicales que han ayudado a fomentar el antisemitismo tanto en la derecha como en la izquierda?
¿Tienes alguna idea de cómo está lidiando Israel con lo que realmente ha sido no solo un tsunami de antisemitismo, sino un tsunami de verdadero odio hacia Israel en Occidente? Bueno, antes que nada, debemos entender que cambiar la mentalidad de quienes nos odian será muy difícil. A quienes nos odian, lo que podemos hacer es demostrar lo terribles que son, lo antisemitas que son, lo inaceptables que son y lo antiestadounidenses que son, lo antiamericanos que son. Quienes son antiisraelíes suelen ser también antiamericanos. Debemos mostrar eso para evitar que la gente se una y quizá convencer a algunos de no ser tan antiamericanos y antijudíos. Dicho esto, en mi opinión, nuestro principal esfuerzo debería enfocarse en aquellas personas que están siendo bombardeadas con este mensaje y que aún no apoyan este mensaje. Y en mi opinión, tenemos que enfocarnos en esa parte del Partido Demócrata que todavía es pro-Israel. No es una parte tan pequeña del Partido Demócrata. A veces pensamos que el Partido Demócrata está perdido. No lo creo, deberíamos esforzarnos con esos. Demócratas que todavía nos apoyan. Algunos de ellos son muy amigables y solidarios. Hay algunos de ellos que están indecisos y tenemos que ser relevantes para esos indecisos y tenemos que poner mucho más esfuerzo y dinero en esta área y en este tema, porque durante muchos años pensamos que, bueno, este es un tema menor. Estamos tan ocupados. Como solía decirle la madre de Jerry Seinfeld, ¿cómo puede alguien no amarte? Así que también pensábamos para nosotros mismos, ¿cómo puede alguien no amarnos? Realmente somos una fuerza, estaremos bien. Tan convencidos estábamos que no intentamos demostrar que somos buenas personas. Y tenemos que esforzarnos más en eso. Lo que hemos hecho hasta ahora es muy poco y a veces está mal. A veces tiramos nuestro dinero en esfuerzos equivocados. Debemos enfocarnos en esta área. Y por supuesto, mantener los lazos fuertes con quienes nos apoyan, eso es obvio. Quienes apoyan a Israel deberían sentir cuánto los amamos y apreciamos lo que hacen. Y el primero entre ellos es el presidente Trump. Él tiene que saber que realmente apreciamos todo lo que está haciendo. Él es increíble, realmente es increíble, empezando por mover la embajada a Jerusalén y por último llevando la guerra a Teherán para cambiar el rechazo. Increíble. Y la razón por la que hace eso es ante todo reconocer nuestros derechos. Además, reconocer que esto es por el bien de Estados Unidos. Esa es su principal preocupación, cómo promover el interés de Estados Unidos. Apoyar a Israel beneficia a Estados Unidos. Debemos lograr que todos lo entiendan. Creo que es un buen punto para terminar, General Kupawasser. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo puede la gente saber más sobre su organización y seguir su trabajo? Soy director del Instituto de Jerusalén para Estrategia y Seguridad, y si buscan GIS o Instituto de Jerusalén para Estrategia y Seguridad, encontrarán nuestro sitio web, que es gis.org.in. Pueden disfrutar lo que escribimos. Tenemos este hábito de tener razón sobre muchas cosas, así que no quiero presumir demasiado de eso, pero de vez en cuando tienes razón. Y si realmente quieren seguir lo que escribí, porque llevo solo un año con GIS, pero algunas de las cosas que escribí pueden buscar en Internet. Recomiendo el artículo sobre el desarme de Gaza, pero escribí desarme de Gaza. Lo escribí en junio de 2023, donde dije que necesitamos hacer eso. De lo contrario, deberíamos terminar con algo, aunque no tengamos legitimidad. Tenemos que hacerlo porque si no terminaremos pagando un precio muy, muy alto, mucho más alto que el precio de tomar la iniciativa para desarmar Gaza. Sí, bueno, eso definitivamente fue muy visionario. Bueno, gracias. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizarnos todos los días en la edición diaria de Jonathan Tobin, que pueden escuchar donde sea que encuentren sus podcasts. Ya sea que nos escuchen en plataformas o nos vean en vivo en Facebook, X o YouTube de JNS, denle like, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Déjenos buenas reseñas.
Escríbanos a thinktwice@jns.org y cuéntenos dónde ven o escuchan el programa y su opinión. No olviden seguir leyendo y pensar por ustedes mismos. Nos vemos la próxima semana.